Así amaneció el entrevistado. Buenos días, Sebastián Marroquín. Para nosotros es un honor y un gusto que reciba nuestra llamada desde Guayaquil. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. Conmovido en conversar con quien es el hijo de Pablo Escobar, quien se reidentificó como Sebastián Marroquín, arquitecto, y quien ha dado al mundo un mensaje de ternura, de coraje, de reorientación de su vida extraordinario, quien hizo además un documental sobre su padre conmovedor. Es muy activo con un libro que produjo, está en redes y da conferencias, pero quisiera saber específicamente en los últimos días, ¿qué es lo que estás impulsando, Sebastián? Bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Pues la verdad es que hemos viajado por el mundo llevando un mensaje a los jóvenes para la invitación a la no repetición de historias como mi padre, para hacer claro el ejemplo ante la juventud de que Pablo Escobar pues no se trata, como muchos han querido venderlo al mundo, de una historia de éxito, sino justamente de una historia que esperamos nos sirva para reflexionar a las generaciones actuales y futuras sobre las consecuencias que trae la violencia asociada con el narcotráfico, el vaciamiento de los valores humanos. Y esencialmente pues me he dedicado a viajar, a llevarle a los jóvenes de diferentes latitudes este mensaje que de alguna manera pues se convierte en un mensaje global por esta fuerte penetración que han tenido los contenidos que se han desarrollado en torno a la vida de mi padre, donde puedo medir, digamos, el impacto que tiene esto a través de las redes sociales, de los mensajes que me llegan de diferentes países del mundo. Hay chicos que están pensando que ser Pablo Escobar es una buena idea, que ser Pablo Escobar es querer elegir y recorrer el camino del éxito, cuando en realidad pues dista muchísimo de serlo. Y básicamente pues nos dedicamos a eso, ¿no? A generar conciencia en la juventud, a que no pierdan de vista ni se dejen digamos distraer por las luces que les encienden desde Hollywood con productos relacionados con mi padre, porque es una historia que tenemos que tomar con mucho cuidado. Sebastián, eso con productos generados desde Hollywood, como usted dice, pero recientemente se pasó acá en Ecuador un producto generado desde Colombia. No sé si fue Caracol el que hizo la serie sobre Pablo Escobar. De paso, la caracterización física fue extraordinaria. De lo que conozco de sus biógrafos, aquella temperamental e ideológica también, pero hubo una que me llamó la atención y mostraban a Escobar en lo familiar con sus hijos, a pesar del poco contacto que tenía, como un padre muy tierno, muy cariñoso. ¿Cómo lo recuerda usted? Yo lo recuerdo también igual como un padre cariñoso y paradójicamente como un padre que jamás le aconsejó a su hijo que siguiera sus pasos, que justamente cuando somos padres y queremos de verdad a nuestros hijos, pues de ninguna manera nos atreveríamos a desearles que se inmiscuyan en una actividad que les va a traer dolor, terror y miedo como es la del narcotráfico. Justamente mi padre, pues desde el cariño que nos daba a nosotros, siempre nos aconsejó para nunca seguir sus pasos, siempre nos alentaba a que estudiáramos, a que encontráramos un camino diferente en la vida que nos permitiera salir adelante de una manera distinta a la que él estaba llevando adelante. Sebastián, de paso me refiero a Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, con quien estamos conversando en vivo gracias a su gentileza y a la cruzada que ha emprendido a nivel mundial para la no violencia y no sublimar lo que es la vida de un narcotraficante. ¿Qué edad tenía usted cuando su padre fue eliminado, Sebastián? Mi padre murió cuando él tenía 16 años exactamente. Ya, ¿y usted dónde estaba? ¿Estaba en Bogotá, en Medellín en ese momento? Perdón, yo me encontraba, venía expulsado de Alemania. Habíamos intentado solicitar asilo allí para la protección nuestra, como parte de una estrategia del gobierno de Colombia y de los Estados Unidos, pues mancomunadamente con Alemania eligieron deportarnos y llegamos al país de nuevo, a Colombia, a un hotel
las Fuerzas Armadas, que se llamaba Residencias Tequendama. Ahí estábamos en el momento en que mi padre decide dejarse encontrar por parte de sus enemigos y finalmente pues acaba con su vida deliberadamente, pues en uno de lo que yo describo como uno de sus mayores actos de amor hacia su familia, pues porque él entendía ya que formábamos parte de un grupo de rehenes del Estado que estaba pues dispuesto a todo para encontrarlo, ¿no? Esa parte me llamó la atención. Decide dejarse encontrar. ¿Qué quiere usted decir? Pues exactamente lo que esas palabras significan, es decir, mi padre deliberadamente durante 10 años fue un prófugo que tuvo éxito en todas sus fugas. Fue uno de los hombres más buscados del mundo y solamente el 2 de diciembre de 1993 deliberadamente cometió todos los errores necesarios para que su ubicación fuera detectada. Mi padre durante toda su vida me enseñó que el teléfono no podía ni debería usarse porque significaba la muerte. Era una clara señal de que traería la muerte a la puerta de tu casa, y justamente un hombre que jamás utilizó el teléfono en los últimos 10 años de su vida, con la inteligencia que tenía, no creo yo que se le haya olvidado lo que todos los días le enseñaba a su hijo, que era de no tocar el teléfono porque pues por ahí lo ubicarían. Mi padre deliberadamente llamó más de una decena de veces a un hotel que era propiedad de las Fuerzas Armadas de Colombia y donde estaba recluida su familia. Se identificaba con nombre propio, sabía claramente que su llamado estaba siendo rastreado y se quedó deliberadamente en la línea más tiempo del necesario, justamente para permitir su ubicación y con ello su muerte. Mi padre propició su muerte. Extraordinario testimonio. Extraordinario. Sebastián, un par de cosas más. ¿Por qué no viene al Ecuador? Usted ha estado en muchas partes del mundo y aquí cerquita en Latinoamérica. ¿Qué falta para que venga a transmitirnos su experiencia, dar una conferencia acá? Yo encantado de tener esta oportunidad. De hecho, pues varios empresarios del Ecuador han estado acercándose a través de las redes sociales buscando la oportunidad de llevar allá una conferencia que me encantaría poder compartir. En el pasado tuve la oportunidad de estar en Quito y en Guayaquil, justamente llevando Pecados de mi padre, con un éxito tremendo, con una participación de los jóvenes increíble. Y nada, me encantaría más justamente que llevar este mensaje de paz y de reflexión a la juventud ecuatoriana, para que siendo vecinos como somos de Colombia, pues tengamos muy presente el triste ejemplo que fue mi padre, para no repetirlo, para que tomemos esa conciencia que necesitamos todos de que el camino del éxito no necesariamente se encuentra a través de esas falsas inspiraciones que encontramos en las series de televisión con personajes como mi padre. A eso iba, justo a eso iba, Sebastián. Usted le llama falsa inspiración. En Ecuador están de moda las narconovelas, como le llaman hace rato. Unas realmente exagerando, sobredimensionando todo, el poder de las organizaciones, su influencia, su crecimiento y el hecho de que siempre terminan perdiendo. Pero algunos dicen, miren, si yo voy a vivir 10 años como Pablo Escobar, darme los lujos, los gustos, la adrenalina, la historia que pasé, el resto de la vida me importa un pito. A esta conclusión llegan algunos, especialmente jóvenes. ¿Sabe qué? Alguien me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Si a mí me dan esa oportunidad a los 15 años y a los 25, me dan de baja encantado. He vivido 10 como si hubiera vivido 60, con la intensidad que nadie se imaginaría. Si mañana igual puedo morir atropellado por un carro, si me puedo caer de la escalera y darme en el cerebro y morirme, ¿por qué no estar así, al borde de la gloria y del control de todo? ¿Qué les diría usted a quienes razonan con esa lógica? Bueno, yo te diría que justamente la experiencia que he tenido me has hecho acordar con tu comentario un triste dicho que he escuchado muchas veces en México, de jóvenes que dicen que prefieren vivir un año como un rey a toda la vida como un buey. Exacto. Y esencialmente yo creo que la vida es mucho más que la apuesta por el éxito fulminante e inmediato, que además no va a llegar. La falsa promesa de éxito del narcotráfico, pasemos porque yo no conozco ningún narcotraficante que esté jubilado.
el único final del narcotraficante no deja de ser otro distinto al de la muerte o la cárcel. Realmente el sacrificio que se hace para lograr este aparente éxito es mucho más grande que los beneficios. Los que conocemos de verdad esta historia, los que la vivimos en profundidad, y no la vimos a través de las pantallas de televisión, sino que la vivimos en carne propia, somos muy conscientes de las consecuencias de una vida como esa, en los excesos, que no te van a traer absolutamente ninguna felicidad, y te voy a dar un ejemplo de ello. Cuando mi padre ostentaba el triste título de ser el hombre más buscado del mundo, ya se había fugado de la catedral, y nos encontrábamos escondidos en algún lugar de la ciudad de Medellín que yo desconocía, porque él nos llevaba con los ojos vendados para evitar que bajo tortura pues confesáramos el lugar donde él se escondía. Nosotros teníamos con mi padre varios millones de dólares en efectivo tirados por toda la casa, y la policía rodeó el barrio donde nosotros nos estábamos escondiendo. Mi padre ordenó que apagáramos las luces, que cerráramos las cortinas, que diéramos la apariencia de que la casa estaba abandonada, y la policía se quedó casi una semana en el barrio buscándonos como aguja en un pajar. Se nos terminaron los víveres, nos quedó el dinero, pero comenzamos literalmente, y esto es un capítulo que nunca se lo muestran a los chicos en la serie de televisión, demostrar a Pablo Escobar rodeado de millones de dólares, pero muriéndose física y literalmente de hambre. A mí me pasó eso con él, y en ese momento, por supuesto que yo decía, pues ¿para qué quiero tener yo estas montañas de dinero si se supone que están acá para que nos quiten el hambre, y lo que nos han traído es hambre? Si se supone que están acá para que se nos vaya la miseria, y nos han traído más miseria y vivimos más pobres que los más pobres. Y se supone que están ahí para traernos felicidad, y lo único que nos ha traído es destrucción, miedo, violencia a nuestras casas y familias. Entonces, cuando la gente piensa en millones de dólares y solamente ve esa montaña de billetes, piensa que esa es la fórmula de la felicidad. Pero yo ya experimenté eso, y justamente cuando el dinero es mal habido, cuando tú no has respetado los valores humanos para la adquisición de esos bienes, pues es apenas lógico que ellos no vayan a perdurar en el tiempo. Es una cuestión casi natural que se da. Esa es una plata maldita que por más que el narcotráfico te prometa ese aparente éxito, no vas a tardar ni un minuto cuando ya te lo quitó y te arrasó con tu vida, con tu libertad y con tu tranquilidad. Ay, qué maravillosa. No, el dinero del mundo no lo pagaría entero. Qué maravillosa su reflexión. Le cuento que hay un silencio sepulcrar en la cabina. Normalmente cuando yo entrevisto a un personaje, otros están pendientes de su agenda. Todos están escuchando. Hay una atención y una atención enorme en el Ecuador por lo que usted está contando a través de nuestro enlace radial. Y, por ejemplo, me escribe una periodista connotada que antes fue compañera mía también en radio, Liz Valareso, aparte de pedirle que lo salude, dice, primera vez que escucho eso y que viene del hijo de Pablo Escobar. Decidió dejarse encontrar como un acto de amor. Otro acto de amor es el que está desarrollando su madre. Sabemos que también es activista. ¿Cómo se desempeña ella? ¿En qué casos trabajan juntos y en qué casos van separados? Pues hombre, nosotros hemos estado, pues yo he animado a mi madre a que revele su historia al mundo, porque igual que la de mi padre, se ha hecho uso de su historia personal, íntima y familiar para construir un personaje que a veces dista muchísimo de esa mamá real que conocimos en una época muy difícil de nuestras vidas, y que nos acompañó desde el amor en cada situación extrema que vivimos. Yo animé a mi madre a que escribiera sus memorias, un libro que se llama Mi vida y mi cárcel, con Pablo Escobar. ¿Cómo no? Realmente yo me sorprendí, y debo decirte que a mí también me cambió la percepción que tenía sobre mi propio padre una vez que leí las memorias completas de mi mamá. Yo pensaba que yo era un conocedor, digamos, profundo de la vida de mi padre, porque no solamente vivía a su lado y crecí, sino que también me he dedicado a investigarlo. He escrito 2 libros, he producido 4 documentales sobre su historia, siempre desde la óptica de contar esta historia con un enorme sentido de la responsabilidad frente a la sociedad, frente a las víctimas,
cuidándonos de no caer en el fácil juego y el éxito que te puede prometer la apología, que tristemente tiene tanto éxito en la sociedad. Por más que haya sido criticada, pues es una de las maneras en las que más éxito se tiene. Entonces mi madre ha expuesto una historia que evidentemente pues no deja muy bien parado al personaje que yo conocí como mi padre. Hay una historia atroz que mi mamá revela cuando mi padre, la lleva a ella a una casa cuando ella tiene 14 años a abortar sin decírselo, sin decirle que va. Entonces hay unas situaciones que desconocía el mundo y que desconocía yo como hijo también sobre la vida y obra de mi padre, que por supuesto no me hacen sentir para nada orgulloso del papá que tuve, pero también tengo que buscar ser lo más equilibrado, ecuánime posible frente a su figura, y debo decir que yo también soy el resultado de la educación y del amor de mis padres, de mi papá incluido, y que justamente la persona que soy, yo creo que se debe haberme criado en un hogar donde nunca faltó el amor, muy a pesar de que fuera de casa, pues mi papá no daba el buen ejemplo. Sebastián Marroquín es el hijo de Pablo Escobar. Esta es una exclusiva nuestra con él que agradecemos sobremanera por el mensaje que está enviando a un país azotado por la droga, el narcotráfico y una que se llama H aquí en Guayaquil, gracias a medidas absurdas que tomó el gobierno de Correa, impidiendo o convirtiendo a los micro expendedores de droga como si fueran consumidores y tienen un tratamiento diferente. Pero volviendo a lo otro, un par de cosas más. Hay quienes dicen que su relación con Popeye, el principal sicario y su padre, fue una relación de odio, amor, de cercanía, distancia. Entiendo que está otra vez preso este individuo. ¿Cómo se lleva con él? Bueno, no, nosotros tuvimos algunas diferencias en el pasado, pero él tuvo la decencia de pedirme excusas públicamente porque había sido, pues, recibió presiones para decir unas mentiras en contra mía, y eso quedó en el pasado, quedó aclarado. No tuve más contacto con él. Sé que las autoridades en Colombia pues lo metieron a la cárcel, y no sé el motivo exacto por el cual aún permanece. Sebastián, otro. ¿Cuál serie le parece que recoge con mayor fidelidad la vida de su padre, tanto pública como privada? ¿La de Netflix o la de Caracol? Pues yo te diría que hay que elegir a través de la menos peor. La verdad es que ninguna refleja la vida que vivimos. En el caso del Patrón del Mal, te diría que es una serie que ha tomado casi que con humor la historia de mi padre, que ha construido a través de su personaje un señor como chabacano, que a veces la gente termina. Y fíjate qué curiosidad que fue una serie escrita por las víctimas de mi padre. Entiendo yo que sin la intención de que se convirtiera la gente en fanática de Pablo Escobar, pero el fenómeno de esa serie es que la gente terminó en Colombia, o muchas personas, casi que rezando para que le fuera bien al personaje, para que el personaje tuviera éxito en sus intereses criminales. Correcto. Ese es el fenómeno que despertó la serie El Patrón del Mal. Correcto. Narcos tuvo pudo penetrar más a nivel internacional y se convirtió en el segundo contenido más visto de la plataforma de Netflix. Digamos que Narcos se atreve a mostrar un poquito más de lo que deliberadamente El Patrón del Mal escondió, pues la violencia del Estado colombiano frente a todos estos grupos al margen de la ley. En un momento Colombia, la verdad hay que decirla, en su desespero, en su afán por generar resultados contra estas estructuras mafiosas, cometió también un error, que fue aliarse con otras estructuras mafiosas para destruir a las que estaban reinando, digamos, lo que generó una serie de alianzas macabras entre las autoridades que después trajeron una violencia mucho mayor a Colombia. Es interesante. Creo que la situación de las series de televisión, independientemente, o sea, la publicidad que se le ha hecho en el mundo a Narcos, por ejemplo, a mí me llegan, para que tengas una idea, un promedio de unos 2.000 mensajes por día a través de las redes sociales,
Y la mayoría de estos mensajes contienen fotos de los jóvenes con tatuajes sobre mi padre, con camisetas, con objetos que le hacen odas a mi papá. Y yo trato de enviarles un mensaje como el que han escuchado hasta ahora, para que tomen conciencia, pero la influencia es tremenda porque a la par que yo le puedo estar hablando a miles en una conferencia o a través de tu radio que tan amablemente me ofreces para contar estas historias, la verdad es que Netflix en este momento está alimentando la cabeza de millones de jóvenes diciéndoles: Pablo Escobar es una historia de éxito, Pablo Escobar es un héroe de los pobres porque ayudaba y tal, pero no muestran cuánta sangre y con cuánta sangre tuvo que correr por debajo de sus pies para que él pudiera ayudar a otras personas de la manera que lo hizo, con lo cual pues se desvirtúa bastante ese accionar. Se empieza a confundir a través de los medios de comunicación qué está bien y qué está mal, ¿no? Hoy en día Pablo Escobar es un sinónimo de un montón de otras cosas. Si tenemos conciencia, Pablo Escobar murió hace 25 años, pero está produciendo hoy en día más noticias que cuando estaba vivo. Es una cosa increíble. ¿Por qué sucede esto? Pues porque los medios han detectado que cada vez que ponen en sus plataformas la palabra Pablo Escobar, pues se llena de personas. Millones van a leer esa noticia, falsa o no, sobre Pablo Escobar. Entonces, hoy en día tú tienes, para que tengas una idea de la magnitud del problema que estamos hablando, 220 millones de búsquedas por mes en el buscador principal de internet, para no decir marcas, de la palabra Pablo Escobar. Esto se debe gracias a este fenómeno de las narcoseries, que han puesto de nuevo en el primer lugar a mi padre en el número de búsquedas a nivel internacional sobre historias del narcotráfico. Las generaciones que no conocían a mi padre, pues hoy las nuevas generaciones son perfectamente conscientes de su historia a través de la desinformación que reciben en estas series de televisión. El problema es que los chicos piensan que todo lo que ven en televisión es cierto. Y cuando tú puedes ver publicadas historias sobre tu vida, mentiras sobre tu vida, ya las ves en los diarios y las ves en la televisión, publicadas como verdades absolutas, solamente ahí te puedes tomar conciencia de la tremenda influencia que tienen los medios de comunicación a la hora de esparcir noticias que no son ciertas como noticias verdaderas. Fenomenal advertencia y extraordinario análisis partiendo de una vivencia propia. Sebastián, muchísimas gracias por su contribución al esclarecimiento de la historia de Pablo Escobar y sobre todo al procesamiento de este tipo de información en el Ecuador. Estoy seguro que nos veremos pronto aquí. Es más, me anticipo a decir una cosa públicamente. La alcaldesa de Guayaquil le ha puesto mucho énfasis al combate a la droga desde dos aristas: rehabilitación para jóvenes, cosa que no había en esta ciudad, con una serie de clínicas, y educación, generando conciencia. En esa línea, creo que sería la anfitriona ideal para su presencia acá en un ciclo de conferencias. Su entrevista y su declaración por radio ha sido el abreboca, y por eso le quiero agradecer extraordinariamente. Entiendo que usted está ya en los 41 años, Sebastián. Así es, 42 años y ponernos a disposición de todas las autoridades del Ecuador y de las ONG, de los empresarios y padres de familia que se quieren ocupar de enfrentar este problema, esta realidad, este flagelo de las drogas que en la humanidad nos está afectando a todos, pero creo que a través de la educación, del amor y del testimonio de historias como estas que pueden inspirarnos para bien y no para mal como lo están haciendo en el día de hoy. Muchas gracias, Sebastián, hasta darnos un abrazo personalmente y hacerle todas las preguntas que tengo en la cabeza y que me faltan cuando esté sentado aquí en la cabina de Así Amaneció. Buenos días.